Continuamos hablando de dolor orofacial. Como sabemos, los mecanismos fisiopatológicos involucrados en los dolores orofaciales pueden ser de origen somático, visceral, neuropático o funcional. Dentro de esta clasificación nos vamos a ocupar en esta charla de dolores de origen visceral, específicamente en aquellas algias donde están involucradas alteraciones en los vasos, las llamadas cefaleas primarias, aunque como vamos a ver en un momento, muchas de estas cefaleas todavía no tienen una causa que explique por qué aparecen en forma reiterada y recurrente en muchos pacientes. También sabemos que dentro de los dolores orofaciales, que son motivos de consulta muy frecuentes en la práctica odontológica, la causa más común de todas estas situaciones es el dolor de origen dental. Y que si no consideramos que es un origen dental, tenemos que pensar que es de origen muscular hasta que demostremos lo contrario. Y recién allí comenzar a pensar en otras causas de dolor orofacial, como pueden ser dentro de estas las cefaleas, tanto primarias como secundarias. ¿Qué quiere decir esto de cefaleas primarias y secundarias? Cuando la cefalea se considera secundaria es que obedece a alguna causa demostrable. Por ejemplo, en forma tradicional, una cefalea secundaria es aquella que puede aparecer por trastornos a nivel ocular, porque necesitamos lentes y no utilizamos, porque forzamos demasiado la vista, porque tenemos algún vicio de refracción o, por ejemplo, también cuando hay compromiso de los senos paranasales. Los pacientes se pueden quejar de dolor que a veces más que dolor de cabeza lo relatan como una pesadez o un dolor a nivel de la cara, dolor facial. Sin embargo, estas cefaleas por trastornos oftalmológicos, trastornos respiratorios o trastornos por allí neurológicos cerebrales mucho más graves, los pacientes no suelen consultar al odontólogo. Entonces, ¿cuáles van a ser los dolores, las cefaleas que sí pueden ser importantes que las conozcamos y por qué motivo, por qué razón los pacientes podrían llegar a consultar a un odontólogo? Son las llamadas cefaleas primarias. Son cefaleas que, a diferencia de las que hablamos recién, no tienen una causa que explique. Se hacen estudios, se evalúan, se descartan trastornos oftalmológicos, respiratorios, trastornos, por ejemplo, que corresponden al área de la otorrinolaringología y no se encuentra ninguna alteración. Se hacen quizá estudios por imágenes, buscando lesiones importantes a nivel cerebral y tampoco arrojan resultado. Entonces son cefaleas que se consideran de causa poco clara o directamente idiopáticas y por ello en el estudio de estos pacientes puede ser que te los deriven para que intentes excluir causas odontógenas. Como sabemos que dentro de los dolores orofaciales es muy común que radiquen alteraciones odontógenas, estos pacientes van a ser remitidos para que se descarten causas odontológicas. Dentro de las cefaleas entonces primarias. En todos ellos, como siempre, será importante la anamnesis del dolor, la cronología, cómo se ha presentado el dolor, cómo ha evolucionado y sobre todo si tiene algún tipo de relación con alguna pieza dentaria, con alguna actividad como por ejemplo la masticación, la deglución, si el paciente tiene antecedentes odontológicos de importancia. Una vez excluido todos estos factores, los pacientes muchas veces son remitidos nuevamente al médico o al profesional del área de la salud que sea, que los derivó para que continúe su estudio. ¿Qué entendemos entonces por cefaleas primarias? Vamos a ver que son grupos, como dijimos, que no tienen una causa clara. Muchos de estos pacientes van a ir de un médico o de un odontólogo al otro tratando de encontrar una explicación, un diagnóstico, un por qué continúan con los dolores. Son muchas las cefaleas, hay una clasificación bastante extensa que está además en permanente revisión. No es la idea de semiología, sino concentrarnos sobre todo en los dos tipos de cefaleas primarias más comunes de todas.
y un tercer tipo que sirve como diagnóstico de exclusión o diagnóstico diferencial también. Una de las cefaleas más comunes de todas, que las podés ver en odontología, son aquellas llamadas cefaleas tensionales o cefaleas de tipo tensión. Estos dolores de cabeza son más frecuentes en la mujer y son el tipo de cefalea primaria más común, pero es la menos estudiada y muchas veces se termina considerando que es algo relativamente normal andar con cefaleas, con dolores de cabeza por la vida. Y esto no es así. Estos cuadros muchas veces son subestimados y subdiagnosticados y por eso también son subtratados o a veces los pacientes se automedican porque no se encuentra una causa que lo explique. ¿Cuál puede ser la importancia de las cefaleas tensionales para el odontólogo? Que el punto de partida, el origen de estas cefaleas tensionales puede radicar en afecciones de la articulación temporomandibular y también en aquellos individuos con bruxismo. Se pueden quejar, pueden evidenciar dolores, cefaleas de tipo tensión, quizá consultan a un médico y este es quien los deriva para que ustedes evalúen y traten y consideren las alteraciones en la articulación temporomandibular o el tratamiento y la corrección del bruxismo. Estas cefaleas entonces de tipo tensión, que decía recién son más comunes en las mujeres, las suelen relatar los pacientes como si le hubieran puesto un casco en la cabeza que los está comprimiendo. El dolor es de carácter opresivo, compresivo. Algunos pacientes dicen como si tuviera una vincha en la frente, pero que me queda chica, me va apretando y está oprimiendo la cabeza. Muchas veces, durante estos episodios de dolor de tipo opresivo, los pacientes relatan que una vez que el dolor se presenta, es continuo, o a veces el dolor se presenta y va aumentando de intensidad hasta que el paciente lo relata como insoportable. Para eso recordá que siempre va a ser importante la utilización de la escala visual análoga. Suele ser una cefalea bilateral. Suele ser una cefalea que no tiene un punto o un lugar en particular de la afección, aunque a veces cuando el compromiso es evidente, la articulación temporomandibular, pueden referir que si bien les duele toda la cabeza, tienen una exquisita sensibilidad en los músculos y en la región que rodea la articulación temporomandibular. ¿Cuánto puede llegar a durar? Es muy variable. Hay pacientes que se quejan de estas cefaleas durante media hora, una hora y hasta una semana con dolores de cabeza constantes y continuos que obviamente terminan obligando a ir a consultar a algún profesional. A veces estas cefaleas empiezan a mejorar o por lo menos comienzan a calmar con la utilización de algún analgésico, con algún relajante muscular, tratar de evitar lo que el paciente nota que le provoca la cefalea, como puede ser durante toda la tarde estar trabajando, durante todo el día estar trabajando y a la noche, a la tarde-noche, comenzar con dolores de cabeza. El paciente deja la computadora o deja la actividad que estaba haciendo y al relajarse el dolor de cabeza puede ceder, aunque sea en forma parcial. Esta cefalea tensional, el origen, radica justamente en el estado de tensión permanente de los músculos que se encuentran tanto a nivel de la bóveda craneal como también los músculos cervicales o aquellos que rodean a la articulación temporomandibular. Muchas veces se dan, sobre todo a la tarde, después de un día prolongado, de mucho trabajo, de mucha tensión, o durante semanas o épocas de intenso nerviosismo, aparecen o empeoran estos cuadros de cefaleas de tipo tensional. Por lo común se dice que, aunque son molestos, aunque son intensos estos dolores, no terminan afectando las actividades diarias del paciente, más allá de dejar alguna actividad que notan que les provoca el dolor. En cambio, la cefalea, el segundo tipo que vamos a ver de cefaleas, llamadas migrañas o jaquecas, sí son cefaleas que terminan afectando las actividades de la vida diaria. Este grupo de entidades, porque en realidad no es una migraña, una enfermedad, sino que son un grupo bastante diverso de cefaleas, nosotros vamos a estudiar el modelo tradicional, pero hay variantes entre paciente y paciente,
Se denomina jaqueca o migraña y también es más común en la mujer. Pero ¿cuál es la diferencia notoria con el cuadro anterior? Aquí los pacientes se quejan de un dolor unilateral. La migraña o la jaqueca afecta la mitad o una parte de la cabeza, que puede ir variando de un episodio a otro. No significa que siempre tiene que ser el lado derecho o el lado izquierdo de la cabeza. Va salteando a veces de un lado, un episodio durante un evento y el otro, va saltando de localización el dolor. Pero siempre durante los episodios va a ser unilateral. Además, el carácter del dolor es de tipo pulsátil. El paciente se va a quejar que nota como si estuviera latiendo, pulsando alguna región o toda la hemicránea. El dolor suele ser moderado, pero en muchos casos es un dolor más bien intenso, dolores severos, y a veces el paciente nota claramente qué fue lo que desencadenó la cefalea, otras veces no lo puede precisar. Lo que sí es claro es que la cefalea empeora cuando intenta hacer movimientos, por ejemplo también durante la tos o el estornudo. Se cree que todo esto aumenta la presión intracraneal y puede empeorar la cefalea. A veces también son disparadores las luces, los estímulos sonoros que pueden empeorar y el paciente empieza a evitar estar en un ambiente muy iluminado o con demasiado ruido y prefiere un lugar calmo, retirado, porque esto hace que cedan parcialmente los dolores. Otra situación que puede acompañar a estas cefaleas es que a veces los pacientes se quejan durante el dolor de un estado nauseoso permanente, una sensación de náusea constante que termina muchas veces con la situación que el paciente termina vomitando. Muchos de estos cuadros se acompañan de irritabilidad, de molestias, el paciente tiene cambios en el humor muy notorios, incluso a veces evidencian cambios del humor antes de que comiencen con la jaqueca. Esta migraña o jaqueca puede prolongarse durante varias horas o incluso hasta 2 o 3 días. Hay cuadros de pacientes que pueden tener dolores más prolongados y tienen la característica de que aparecen en el momento de mayor actividad productiva de una persona. Aparecen con personas jóvenes durante su vida activa. Muchas veces estos cuadros comienzan en la adolescencia o en la juventud temprana y se van a prolongar durante edades avanzadas de la vida para desaparecer o disminuir a veces luego de los 50-55 años. Suelen tener una carga importante en cuanto a los antecedentes familiares, por eso siempre es importante que en la historia clínica incluyas los antecedentes personales y familiares, ya que muchas veces cuando preguntamos por otros familiares con dolores de cabeza, nos relatan, y a veces es notoria la predilección por el sexo femenino, y nos dicen, por ejemplo, sí, mi mamá, mis hermanas, mis primas, mi tía suelen tener este tipo de dolores migrañosos. Cuando nos falta este antecedente, perdemos una importante pregunta y una importante guía. Como te mencionaba, al comienzo de la jaqueca o migraña puede afectar las actividades de la vida diaria. El paciente puede manifestar que no puede estar trabajando, que no puede concurrir a un ámbito académico, debido a que realmente el dolor de la jaqueca o la migraña en ese paciente es muy intenso. ¿Qué relación podemos notar, además de que pueden derivarnos un paciente para estudio de jaqueca o migraña? Se ha demostrado que las alteraciones en la salud oral, los desequilibrios a nivel oral de un paciente pueden favorecer y pueden provocar estos episodios de dolor migrañoso. Tiene múltiples desencadenantes, sobre todo las situaciones de estrés, cambios hormonales, que esto abogaría porque son más frecuentes en la mujer y sobre todo durante su etapa reproductiva, y ciertos alimentos o bebidas pueden también disparar o gatillar una migraña. Eso puede hacer que el paciente asocie algún alimento o alguna bebida con la producción o la génesis del dolor migrañoso. El último tipo de cefalea que vamos a ver dentro de las cefaleas primarias es mucho menos frecuente que las dos anteriores, pero nos sirve como diagnóstico diferencial. ¿Con qué la podemos diferenciar? Con la neuralgia del trigémino, con la neuralgia del glosofaringeo y con las cefaleas
que acabo de mencionar. Es una cefalea menos frecuente que se la conoce como cefalea de Horton o cefalea en racimos y es la única de las cefaleas primarias que es mucho más común en los varones y sobre todo en varones jóvenes. ¿Cuál es la característica semiológica de la cefalea de Horton o en racimos o clúster? También la podés llegar a encontrar así. Es una cefalea unilateral, pero que siempre aparece en el mismo lugar, sobre todo en la región frontal, todo lo que es la región que rodea, sobre todo a los ojos, y también puede evidenciarse a veces en la región del maxilar superior, aunque es más frecuente a nivel ocular. No cambia de lado, la rama más afectada es la primera, a diferencia de la neuralgia del trigémino, que dijimos que es la segunda y luego la tercera rama, las más comprometidas. Esta, en la cefalea de Horton, suele ser la primera, por eso suele ser una cefalea que la van a ver más y van a trabajar más con estos pacientes, quienes sean oftalmólogos. Este dolor es recurrente, puede incluso aparecer a la noche o despertar al paciente. Es un dolor muy intenso, de acuerdo a la escala visual análoga, suelen asignarle siempre 8, 9, 10 sobre 10 y es un dolor recurrente que puede aparecer durante todo un día con una prolongación de minutos o incluso hasta horas, pero que se van reproduciendo varias veces en el mismo día. De allí el nombre de cefaleas en racimos, o algunos hablan en cascada, porque se van reproduciendo y apareciendo varias veces en un mismo día. Además, este dolor muy intenso, siempre unilateral, con predilección a nivel periocular, que esto los diferencia de las otras cefaleas, estos pacientes, y esto ya es a modo nada más que de información, porque escapa al estudio odontológico, estos pacientes pueden tener también trastornos oculares. Por ejemplo, comenzar con lagrimeos. Durante varias veces al día comienzan con un lagrimeo en el ojo que luego va a aparecer el dolor, sin síntomas que avisen del dolor, a diferencia de la migraña o jaqueca, que las pacientes pueden relatar, pueden referir que se dan cuenta que les va a agarrar un intenso dolor de cabeza. La cefalea de Horton no suele tener síntomas prodrómicos, sino que durante el episodio de estos ataques, los pacientes empiezan con lagrimeo, tienen un enrojecimiento en la mitad de la cara, se pone rubicunda la mitad de la cara, pueden llegar a tener incluso una pequeña escape de saliva, siempre del mismo lado de la afección, eso se denomina cialorrea, pueden tener obstrucción nasal, se les tapa la nariz y pueden tener alteraciones visuales. Aquí vemos, puede haber un edema en los párpados y hasta una caída del párpado, se puede poner colorado, rojo el ojo, pueden tener lagrimeo, que se denomina epífora, que lo vamos a volver a estudiar cuando hablemos de alteraciones faciales, pueden tener obstrucción nasal, rinorrea, que es la salida de líquido o de mucosidad por la nariz, y también, como mencionaba, cierto enrojecimiento y sudoración facial. Esta cefalea fundamentalmente nos sirve para comparar las cefaleas anteriores. No se conoce cuál es el mecanismo productor. Algunos hablan que es una alteración parasimpática que lleva a todo este cuadro, pero no se puede explicar muy bien por qué se dispara, a diferencia de otras neuralgias que sí se conocen ciertos puntos gatillos dolorosos. No hay claros desencadenantes. Lo que sí se ha visto es que ciertos alimentos con cambios importantes de temperatura y sobre todo ciertas bebidas como el alcohol pueden estimular la aparición de las cefaleas en racimo o cefalea de Horton. Con esto entonces, y terminando con este cuadro comparativo, que comparto en forma de resumen los 3 tipos de cefaleas primarias, siendo las 2 más importantes para el quehacer odontológico la cefalea de tipo tensión y la cefalea migraña o jaqueca, dejando la cefalea de Horton, que es esta que está aquí en el último cuadro, en la última imagen, como diagnóstico diferencial de las 2 anteriores y de las neuralgias del 5º y el 9º par. Nos vemos la próxima clase, espero que sigas muy bien. Chau, chau.